Saludos hermanos, qué bueno que podemos estar nuevamente conectados. Vamos a cantarle a nuestro Señor y declarar que su nombre es digno de ser exaltado. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor, honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor, honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Eleva esa voz y lo dice: majestuosamente reinas, sin igual tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi corazón. Dice: majestuosamente reinas, sin igual tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi corazón. Te exaltamos sobre el trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Amén. Y seguimos cantándole a Él. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. El único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú, como tú. Lo dice usted. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Dice: la única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. El único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como
eso te adoramos. Cuando puedo contemplar la inmensidad y la hermosura de las cosas que me das, quiero hasta ti llegar, mi buen Señor, en una canción de gratitud. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Yo creo en ti, eres la razón de mi existir. Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba. Conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Por tu creación te doy gracias, Señor. Has llenado hoy mi ser con tu inmenso amor. Tengo la risa de un niño al jugar y de un pajarillo su cantar. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Lo declaro, vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamabas. Conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamabas. Conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado y permite, Señor, que podamos meditar en tu palabra y en tus bondades. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir entonces a este tiempo de oración esta noche para que el Señor nos hable en su palabra y podamos descargar también todas aquellas situaciones que nos están aconteciendo. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y tengamos esta palabra de oración esta noche. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte esta noche que nos das la oportunidad de reunirnos, Padre, por este medio para adorarte, para estudiar tu palabra, Señor, y para recibir de ti, Señor, pues las instrucciones de la vida. Gracias porque tu Espíritu Santo nos está ayudando, nos está dando las fuerzas, la fe, la fortaleza, Padre, para seguir adelante. Gracias, Padre, por este tiempo que nos está tocando vivir, Padre, donde ya hemos comenzado a ir viendo, Padre, cómo se va reactivando toda la sociedad, cómo se van reactivando los negocios, Padre, cómo se va reactivando la industria, Señor, el comercio. Padre, gracias por todo eso, Señor. Pedimos tu protección para que en medio de todas esas cosas, Padre, esta pandemia no se extienda más, Señor. Padre, para que en medio de todo lo que está sucediendo, Señor, pues en los centros comerciales, en las calles, en los autobuses, Señor, todo esto, Padre, pues tú lo controles, Señor, para que sea la revitalización de la economía, Padre, que necesitamos, Señor. Te suplico, Padre,
en esta noche, Señor, que te manifiestes ahí en cada uno de nosotros. Tú conoces muy bien a aquel que está necesitado. Tú conoces a aquel que está, Señor, pues de alguna manera teniendo un problema, alguna dificultad, teniendo alguna situación, Padre, quizás al llegar al trabajo, al llegar a ese negocio, Padre, se encontró con algunas cosas difíciles. Padre, ayúdanos, Señor. Socórrenos, Padre, y danos fuerza, fe de que tú estás con nosotros y nos vas a sacar adelante. Gracias porque ya viene reactivando, Señor, pues esa pupusería, ya viene reactivando esa sala de belleza, ya viene reactivando, Señor, ese negocio de mi hermana, de mi hermano, ya viene reactivando, Señor, pues nuestras industrias, Padre, y ya podemos ir comenzando, Padre, a ir trabajando, Señor. Pero, Padre, ayúdanos a mantener siempre todas las precauciones debidas, Padre, para que podamos, Señor, detener esta situación de pandemia, Señor. Oramos, Padre, para que esta noche tú te manifiestes en todos nosotros. Como Iglesia Bautista Miramonte, te pedimos, Padre, que guardes y cuides, Señor, de cada una de nuestras familias, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has sacado adelante, Señor, y tú vienes, Padre, fortaleciendo, Señor, nuestro espíritu con tu Espíritu Santo, Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por esta semana, Señor. Bendice, Padre, todas las situaciones que se dan, algunos problemas que han habido con el transporte, Señor, algunos problemas que han habido, Señor, pues de tráfico, Señor. Ayúdanos a vencer todas esas cosas y que podamos ir poco a poco volviendo a la normalidad. Ponemos delante de ti también nuestro retorno a las instalaciones de la iglesia. Que este próximo 1 de septiembre, Padre, tú nos bendigas a todos los trabajadores de mi Iglesia Bautista Miramonte, que vamos a llegar, Padre, nuevamente, Señor, a ir iniciando, Señor, nuestras labores para ti. Bendice también ese 20 de septiembre en el cual nosotros vamos a estar teniendo ese primer culto, Padre, ya con personas. Padre, que tú puedas bendecirnos, que tú puedas, Padre, cuidarnos, guardarnos, Señor, en todo tiempo, y que cada uno de nosotros pueda guardar las precauciones debidas, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Bendice la palabra que trae tu siervo esta noche, que sea para nosotros una inspiración a seguirte adorando y exaltando tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios. Dejamos en tus manos todas nuestras vidas porque sabemos que en ti estamos seguros y fortalecidos. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que te pido todas estas cosas, Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Muy buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Miramonte y amigos también que nos sintonizan en esta transmisión. Hemos llegado a un miércoles más, estamos ya aterrizando casi el mes y hemos estado utilizando el título de la serie en general que se llama Disfrutando tu nueva libertad. Lo que pasa es que hemos tratado de vincular lo que está pasando en el país, en el planeta, con las cosas y las realidades que nosotros también vivimos, experimentamos en la vida diaria, en la rutina, en el desarrollo, en la madurez, en el crecimiento de nuestras propias vidas. Y a veces utilizamos la libertad de manera incorrecta, de manera inadecuada, de manera inapropiada y de manera antibíblica muchas veces. La libertad tiene que ver con todas las áreas de la vida. Tiene que ver con nuestro vocabulario, nuestra conducta, el manejo del dinero, el manejo de las emociones, el manejo de todas las áreas de la vida. Cuando somos cristianos y llegamos a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces empezamos a confiarnos un poco y a manejar ciertas cosas de acuerdo a nuestros criterios. Hoy queremos hablar de un tema que tiene que ver también con el habla, con la conversación. El tema de esta noche es libres, pero de la murmuración. Entendiendo la murmuración como la definición quizás un poquito más conocida es quejarnos, hablar mal, protestar, manifestar desacuerdo con algo o con alguien. Vamos a orientar esta reflexión a una de las clases de murmuraciones que afectan mucho
la vida cristiana y especialmente el avance de la obra del Señor, el avance de la iglesia. Con la murmuración podríamos afectar y atrasar, estropear, estorbar el avance de la obra del Señor. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero quiero abordar este tema desde la línea de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer cuando hay murmuraciones en la iglesia? ¿Qué debemos hacer los pastores? ¿Qué debemos hacer los líderes? ¿Qué debería hacer usted cuando escucha una murmuración que afecta el avance de la obra del Señor? Para eso vamos a ir a la Escritura, que está en el libro de Hechos, la base bíblica de esta noche, en el capítulo 6, versículo 1 al 7, que dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, aquí habla de los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y el resultado es que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La murmuración, ¿cómo puede llegar a atrasar la obra de Dios y los planes de Dios en su iglesia? Históricamente, esta es la primera vez que aparece una queja, una murmuración dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo. En este caso era una murmuración acerca de la desatención o de una atención desigual hacia las viudas de los griegos. Hermanos, ¿cómo una situación puede afectar a una iglesia cuando comienza a desarrollarse una inconformidad, una insatisfacción entre el pueblo de Dios? Y los miembros de la iglesia primitiva, en este caso, aunque tenían la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, aunque experimentaron en carne propia las maravillas del Señor en sus vidas, sin embargo, eso no impidió que experimentaran ciertos desacuerdos entre el pueblo de Dios, entre la iglesia. Y nosotros podríamos pensar que esta iglesia era una iglesia casi perfecta, casi, pero no existe una iglesia perfecta. Hay iglesias fieles, pero no iglesias perfectas. Es imposible que no haya problemas en una iglesia. Por eso vamos a abordar este tema de la murmuración usando esta base bíblica para extraer algunos principios que nos pueden servir para el mejor desarrollo de nuestra iglesia, especialmente hoy que vamos a volver al culto presencial y que vamos a tener algunas cosas, algunos variantes que nos van a
a poner un poquito incómodos, ¿verdad? La toma de la temperatura, que el alcohol gel en las manos, que el distanciamiento, que el no abrazarnos, el no darnos la mano, el estar distanciados, puede ocasionar muchas murmuraciones entre nuestra iglesia. Por eso, vamos a abordar en este momento este tema de la murmuración. Este tema lo queremos abordar desde 3 ángulos. El primero es el reclamo. El segundo, vamos a abordarlo a través de la reacción que tuvo la iglesia y los líderes especialmente. Y el tercer ángulo es el resultado. ¿Cuál fue el resultado de la manera en que la iglesia y los líderes, los apóstoles, reaccionaron ante un virus que amenazaba con convertirse en pandemia, por cierto, como sucede en la actualidad con las iglesias? Empieza todo con una pequeña murmuración, con un pequeño comentario, un pequeño disgusto, una pequeña insatisfacción, y de repente ya son 2 familias las descontentas, 3 familias, 4 familias, y pueden llegar a dividir una iglesia simplemente por una diferencia de opinión, por una insatisfacción, por una queja o por una necesidad que no está siendo satisfecha. ¿Cuál fue el reclamo en esta ocasión? La queja, la murmuración, el reclamo, muchas veces en las iglesias surge cuando hay necesidades que no son satisfechas de la manera adecuada dentro de la iglesia, dentro de los miembros de la iglesia. Y los pastores y los líderes somos los responsables siempre de tratar de llenar esas necesidades, suplir esas necesidades, corregir las deficiencias a fin de que la congregación camine armoniosamente en paz y la obra del Señor no se detenga, sino que avance y logre lo que el Señor quiere que hagamos. En nuestra iglesia, como dije hace unos minutos, van a haber conflictos, van a haber insatisfacciones, van a haber desacuerdos, van a haber murmuraciones que pueden llegar a afectar la marcha de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva en esta ocasión? Lo que pasa es que el pasaje saca a la luz que los apóstoles no contaban con la ayuda de un equipo especializado en hacer la obra de caridad, la obra de amor, la obra social que consistía en atender, dar de comer, servir las mesas de las viudas especialmente. Entonces, la falta de ese equipo contribuyó a que surgieran algunas murmuraciones, algunas querellas, algunos comentarios negativos, algunas quejas entre los miembros, y empezó a afectar la armonía en la iglesia primitiva, en la primera iglesia. Se supone que era la iglesia la que tenía todo el gozo y toda la experiencia de haber oído de primera mano las maravillas del Jesús resucitado, pero el compañerismo empezó a afectarse con esas murmuraciones. Y es lo que pasa en una iglesia cuando hay un sector que no está satisfecho. Entonces, la mala distribución de los alimentos o de la ayuda económica o social o alimenticia en aquella época empezó a levantar desacuerdos, comentarios, murmuraciones por las desigualdades que veían. Ellos decían aquí, ¿verdad?, que estaban siendo desatendidas las viudas de los griegos, o sea, las viudas de aquellos hermanos que se habían convertido al cristianismo y que no eran propiamente de la raza judía. Entonces, esas versiones de la Biblia que traducen también las murmuraciones como quejas, tienen razón. Y así empiezan, hermanos, los problemas, las divisiones en las iglesias. Cuando vemos que un grupo se va, un grupo se revela o se manifiesta, protesta y expresa su descontento, hay veces las iglesias se dividen
buscan un líder, buscan un pastor o lo hacen pastor y se van de la iglesia y arman sus propias iglesias. Así como en esta ocasión, así empiezan las divisiones de las iglesias, con una queja. Ahora, dicen los entendidos en el manejo de conflictos que cuando hay quejas, hay de dos tipos de quejas. Las quejas que no tienen fundamento, que no tienen justificación, que no tienen razón de ser. Son aquellas en donde individuos o grupos de personas protestan, reclaman, exigen derechos, deberes o privilegios y se justifican quejándose, y a veces no les corresponde justificarse o quejarse o murmurar. Pero también dicen los entendidos que hay otras quejas que son bien fundamentadas, que tienen justificación, tienen razón de ser, y son aquellas que vienen de personas que reclaman algún derecho y que realmente tienen bastante de razón porque les asiste el derecho, les asiste la justicia. A veces lo que sucede es que en algunas iglesias también hay un líder déspota, un líder que opaca la voz de la gente, que no le pone el interés o la atención a los reclamos de la gente y ve a los demás de menos. Ese tipo de liderazgo tiende a provocar también murmuraciones, querellas, desacuerdos, descontento, protestas. Y entonces eso puede hacer que se justifique un levantamiento, una murmuración, una protesta, un malestar entre el pueblo de Dios. Para concluir este primer punto, hablando de estos problemas que se dan en las iglesias, estos reclamos, para concluir, debemos aclarar lo siguiente. Los apóstoles, en ningún momento estamos diciendo acá que estos hombres de Dios tenían malas intenciones contra las viudas de los griegos. No. Seguramente, por lo que vemos en el pasaje, al analizarlo más a fondo, los apóstoles estaban cometiendo el error de querer ser los hombres orquesta, los hombres que querían hacer todo en la iglesia. Y ellos eran los que visitaban, aconsejaban, discipulaban, bautizaban, los hombres que capacitaban, los hombres que servían las mesas, los hombres que llevaban la tesorería, la logística, la secretaría y todos esos. Y entonces se les escapaban algunas situaciones que ya estaban haciendo ciertos estragos dentro de la congregación. En la actualidad sucede cuando a veces los pastores, que somos los administradores y los que el Señor ha puesto para que conduzcan los destinos de la iglesia, de repente los pastores estamos llenos, absortos de tantas ocupaciones que nos vamos descuidando del monitoreo, de la supervisión de las diferentes áreas de la iglesia, y entonces empiezan a haber inconformidades, descontentos, reclamos, querellas, quejas, murmuraciones, desánimo incluso muchas veces dentro de los hermanos cuando no damos abasto y no estamos supervisando y monitoreando las iglesias de la manera correcta. Entonces surgen las quejas que muchas veces son justificables y empiezan a convertirse en la raíz, en la causa de problemas que se van haciendo como una bola de nieve cada vez más grandes hasta que llegan a irrumpir, a dividir la iglesia y a sembrar un malestar grande entre los hermanos. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Es lo que vamos a ver en el siguiente punto de este mensaje, cuando veamos el tema de la reacción. Hemos visto cuál fue el reclamo, cuál fue el problema, cuál fue la raíz de este problema, la insatisfacción de ciertas necesidades dentro de la congregación. Hoy vamos a estudiar cuál fue la reacción de los apóstoles. Por cierto, una reacción muy bella, muy sabia, muy prudente.
Veamos esta reacción. Los apóstoles estaban probablemente, muy probablemente, cargados de tanto trabajo que había para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra como el Señor se los había encargado. Los apóstoles tenían que ver, como dije hace unos minutos, con la administración del dinero, con la distribución de los alimentos y una serie de tareas que tenían que hacer muy seguramente en esos días cuando la iglesia estaba prosperando y creciendo, pero ahora habían topado con un problema ante el cual tenían que adoptar cierta respuesta, cierta reacción y solucionar el problema. Entonces, este problema estaba impidiendo que los mismos apóstoles, que eran los que pastoreaban la iglesia, fueran los responsables de supervisar y monitorear toda la obra del Señor, que es una tarea muy delicada, por cierto. Entonces, la falta de monitoreo provocó que la gente empezara a hacer cosas incorrectas. Empezó a la gente a desatar reacciones, conductas incorrectas y probablemente, ¿verdad? Es muy probable que haya existido alguna discriminación entre judíos y gentiles o griegos. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Bueno, ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo también, llenos de sabiduría, prudentes, y querían hacer lo mejor por la obra del Señor. Entonces, inmediatamente que se dieron cuenta que había problemas dentro del pueblo de Dios, dentro de la grey del Señor, entonces vieron la necesidad. Necesitaban un equipo de hermanos que les ayudaran a hacer la obra social, la obra de la distribución de alimentos, el manejo de los recursos económicos, etc. Y ellos, los apóstoles, dedicarse solamente a lo que les correspondía, que era a la predicación de la palabra y la oración. Y entonces empezaron a pensar. Probablemente el problema les obligó a pensar cuál podría ser la solución para terminar con esas murmuraciones y con esas quejas que cada vez eran más grandes, más fuertes, porque llegaron a los oídos de ellos. Seguramente los mismos hermanos que les rodeaban llegaron ante ellos y les dijeron: hermanos apóstoles, algo hay que hacer. Ya no es posible continuar así. Estamos ya teniendo problemas, roces entre hermanos. Hay que ver cómo resolvemos este problema. Entonces, buscaron una solución. Y la solución estaba dividida en varias cosas, varias acciones que tomaron. Y esto nos puede servir a nosotros, tanto a los pastores como a los coordinadores de áreas, o los líderes de ministerios, líderes de grupos, líderes de las diferentes áreas de la iglesia. Estos consejos pueden servirnos para aminorar tanto la carga que tenemos nosotros, como también para aminorar el descontento, el desacuerdo que puede levantarse cuando hay necesidades dentro de nosotros mismos, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que no están siendo satisfechos. Entonces, lo primero que hicieron fue delegar tareas, delegar actividades, delegar responsabilidades. Delegar es una de las necesidades más grandes en la obra del Señor. Por medio de la delegación, por medio de ese proceso de delegar, es que podemos ir dándole a otros hermanos terreno, ministerio, campo donde trabajar y facultarlos, darles autoridad para que hagan lo que tienen que hacer. Y nosotros, los pastores, los líderes, los coordinadores, ya con esa delegación poder supervisar mejor el trabajo de diferentes ministerios. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si los apóstoles en la iglesia primitiva no hubieran detenido esa vorágine de tareas que estaban centralizadas en ellos? Demasiadas actividades que descansaban sobre los hombros
de los apóstoles. ¿Qué hubiera sucedido si los apóstoles no se hubieran detenido de tanta tarea, tanta actividad y no hubieran delegado responsabilidades a un equipo de trabajo, a un equipo de colaboradores? Hermanos, delegar es una de las virtudes de un buen liderazgo, un buen pastorado, un buen coordinador, un buen líder debe delegar. Cuando hay grupos pequeños de matrimonio, ¿verdad? Una pareja se encarga de llevar el control de la hora, otra pareja se encarga de dar la bienvenida, otra pareja se encarga de atender los niños. En fin, delegar tareas es bien importante a personas responsables. Eso no solo nos va a ir liberando de presiones dentro del ministerio, sino que también esto va a solucionar los problemas que están afectando su ministerio, nuestro ministerio, la iglesia. La segunda cosa que también ellos hicieron, los apóstoles, en esa respuesta, en esa reacción, es que actuaron con rapidez. Desde que ellos identificaron el problema, desde que ellos identificaron la causa, inmediatamente tomaron acción, pusieron las cartas en la mesa y dijeron, esto vamos a hacer. Y por eso es que dice la Escritura que los apóstoles dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, etc. Cuando surgen problemas, mi hermano, cuando empieza a haber murmuraciones en la iglesia, y como les dije, ¿verdad? No es que esté matando mi chucho a tiempo, pero vienen problemas. Hoy que vamos a reactivar los cultos de manera presencial y que no vamos a poder estar 1000 personas reunidas a la vez, sino que vamos a ir por grupos, por sectores. Unos van a tener que pertenecer al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3, al grupo 4, para irnos turnando. A lo mejor no vamos a poder ir todos los domingos a la iglesia por darle espacio a otros. Entonces, aquí cuando surjan los problemas, es mejor ocuparse rápido y resolver, delegar y actuar con rapidez. Ahora, cuando hay alguien que murmura sin causas, sin fundamentos, entonces también, ¿verdad? Hay que actuar con autoridad, con sabiduría y prudencia para ponerle alto, ¿verdad? Cuando alguien reclama, murmura, se queja y no hay fundamentos, también la Biblia nos anima, nos exhorta a poner un alto a estas cosas. Entonces, cuando en la obra del Señor aprendemos a delegar tareas, a delegar actividades, entonces aumenta nuestro rendimiento, aumenta nuestra capacidad de responder y de llenar necesidades en la iglesia. En todo lo que requiere administración y dirección, coordinación, los apóstoles son modelos para nuestras iglesias, aunque estemos en el pleno siglo XXI, pero siguen siendo modelos de cómo resolver problemas de murmuración. Otra cosa que hicieron en aquella ocasión los apóstoles en la iglesia primitiva es que tomaron en cuenta las quejas de los hermanos, escucharon las quejas. Mal haríamos nosotros, hermanos, mal harías tú, esposo, mal harías tú, esposa, mal harías tú, padre de familia, mal harías tú, hijo, si escuchas quejas de tus padres. O los pastores, mal haríamos si no escuchamos las quejas de nuestros hermanos, de nuestros líderes, de nuestros miembros. En ningún momento debemos utilizar la represión, la represalia o avergonzar a alguien o ir contra alguien porque vemos que alguien protestó por algo o se quejó por algo. No debemos usar este tipo de reacciones cuando escuchamos quejas de nuestros miembros. Los apóstoles fueron muy espirituales, muy maduros, muy prudentes ante estas protestas, ante estas quejas que se suscitaron en la iglesia primitiva. Y debemos imitar a nuestros hermanos apóstoles por esa alta calidad en el servicio, en el ministerio, por esa ética
intachable que ellos tuvieron de buscarle salidas al problema y de escuchar las querellas, las quejas, en vez de perder tiempo tratando de achicar o avergonzar o poner en ridículo o tildarlos como carnales. Es mejor invertir tiempo en buscar las soluciones. Otra solución, otra reacción que ocuparon los apóstoles fue que hicieron ajustes en la manera de manejar la iglesia. Recuérdense, la iglesia estaba comenzando, la iglesia era su primera temporada, era su primer impulso, estaban poniendo las bases. Entonces ellos hicieron ajustes en la forma de gobernar la iglesia. Y esto se manifiesta en todo el proceso tan bonito que ellos hicieron. En primer lugar, ahí, aunque no lo diga, pero está implícito que los apóstoles muy seguramente se reunieron para ver el problema, analizar el problema. Lo trataron a nivel de apóstoles primero. Luego, seguramente reunieron a los que estaban más allegados a ellos para escuchar también sus opiniones, sus consejos. Y una vez que identificaron el problema, una vez que detectaron dónde estaba la raíz del problema, elaboraron propuestas. Y dijeron, no hombre, aquí hagamos algo. Hagamos un equipo de hermanos que tengan estas y estas cualidades, estos y estos requisitos. No cualquiera, por supuesto, pero hagamos un equipo de trabajo y deleguémosle a ellos, que ellos se encarguen de estas cosas que han suscitado problemas, que han levantado murmuraciones en nuestra congregación. Entonces, en ningún momento vemos a los apóstoles imponiendo medidas. En ningún momento vemos a los apóstoles actuando de manera autoritativa, diciendo, no, aquí vamos a resolverlo de esta manera. No. Ellos buscaron una forma sabia. Y la forma sabia fue proponerles a la multitud, a la congregación, que escogieran ellos mismos, a 7 hombres, 7 hermanos de la iglesia, para que se encargaran de lo que estaba causándoles los problemas. Y por último, veo otro elemento también en esta reacción, en esta respuesta de los apóstoles. Fueron inteligentes. Observe cómo ellos, cuando propusieron a la congregación, a estos 7 hombres, observe cómo metieron a un griego, a un gentil. Esa fue una estrategia, no humana, fue una estrategia del Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu les dijo, ¿quiénes están reclamando? Ah, los griegos. Vaya, entonces pongan dentro del equipo a uno de ellos, para que ese también esté monitoreando y vigilando que las cosas se hagan de manera equitativa, de manera equilibrada. Allí vemos sabiduría también en todo lo que estaban haciendo. Ahora vamos a dejar estos 2 puntos que ya tratamos, ¿verdad? El reclamo y cuál fue la reacción, y ahora vamos a ver cuál fue el resultado. Después del reclamo vino la respuesta o la reacción de los apóstoles. Los apóstoles eran los que pastoreaban a esas grandes multitudes que estaban llegando a los pies de Cristo. Pero veamos cuál fue el resultado de haber adoptado una reacción adecuada, sabia ante el problema. Bueno, en primer lugar, los apóstoles reconocieron que había una falla en todo el sistema y ellos no se excusaron en nadie. No dijeron, ay, que aquí ustedes tienen la culpa. No dijeron. Ellos absorbieron la responsabilidad, evaluaron el problema, analizaron el problema, escucharon las diferentes opiniones, los diferentes consejos de los hermanos, y después de esto, lo que dijeron es, hemos encontrado una solución, una respuesta, es delegar, hacer equipos de trabajo, encomendarles a ellos las labores, las tareas, darles autoridad incluso, ¿verdad? Y no tratar ellos de absorber todo el quehacer de la iglesia. Eso es imposible. Entonces, tanto el planteamiento del problema como la solución del problema demuestran que los apóstoles eran hombres inteligentes, sabios, prudentes, llenos del Espíritu Santo, humildes, sanos emocionalmente, sanos mentalmente, maduros espirituales. Claro,
No era fácil enfrentar este tipo de problemas comenzando la iglesia primitiva. Entonces, la implementación de estas medidas que ya mencionamos dio resultados, dio frutos. El haber delegado a un equipo de trabajo funciones específicas y difíciles, por cierto, también muy trabajosas, eso puso fin a la raíz de los problemas, puso fin a las quejas, a las protestas, a las injusticias, a la marginación, a ese prejuicio que podría haber existido entre judíos y no judíos. Entonces, hermano, ¿cuál fue el resultado de esta respuesta de los apóstoles? El resultado fue que comenzaron a sentir gozo. De nuevo empezó a surgir la alegría en el servicio de la iglesia y la satisfacción, porque ya las cosas se estaban haciendo de manera ordenada, de manera inteligente, y la administración mejoró muchísimo en la iglesia primitiva. Además del gozo, también hubo una mejor atención a los asuntos ministeriales en el apostolado. Es decir, ya los apóstoles tenían más tiempo y más fuerzas, más energías para dedicarse a la palabra, a la proclamación de la palabra de Dios, a la evangelización, al discipulado, a la consejería, al estudio de la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios. Tuvieron más tiempo para ir a evangelizar, a predicar a los que no eran creyentes y a brindarles también los primeros pasos del discipulado. Esa disposición de los apóstoles a poder dar un giro en la manera, en el modo de hacer las cosas, dio como resultado que había mayor tiempo para ponerle atención a los asuntos ministeriales y a mejorar la calidad del servicio a la iglesia del Señor. Además, hubo un mejor desarrollo de líderes. Claro, cuando empezamos a delegar en la iglesia, cuando empezamos a darle a las personas responsabilidades, usted se encarga de esto, usted de lo otro, usted va a quedar en la puerta, usted va a saludar, usted va a tomar la temperatura, usted va a dar el alcohol gel, etcétera, etcétera. Entonces, eso provoca que haya mayor desarrollo de líderes. ¿Cuántos líderes surgen cuando empezamos a delegar responsabilidades? Porque también descubrimos que hay muchas personas que son buenas para ciertas labores dentro del reino de Dios. Entonces crece el número de liderazgo, crecen los obreros, se multiplican de una manera muy especial. Pero también otro resultado, otro fruto de haber reaccionado de manera adecuada ante el problema, ante las cosas que estaban pasando allí en la iglesia primitiva, fue que hubo un mejor y un mayor crecimiento en la obra del Señor. Tanto cualitativamente como cuantitativamente la obra del Señor creció. Y lo dice en el libro de los Hechos, en estos versículos que acabamos de leer. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número. Hay gente que dice, no, los números no importan. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que importan. Cuando estamos en los cultos en línea, virtuales, en el Facebook, en el YouTube, ¿sabe qué hacemos? Contamos cuántos asistieron a nuestros cultos. Porque hay hermanitos, ¿verdad?, que lastimosamente no le dan la importancia al culto, y debemos estar monitoreando los pastores todo esto también. Y la palabra, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Eso es lo que sucedía, mi hermano. Cuando hay una reacción adecuada a aquello que provocó la murmuración, el reclamo, entonces la iglesia se beneficia, la iglesia crece, los discípulos se multiplican, el gozo aumenta, los líderes se reproducen, la armonía se constata en la gente, en la sonrisa, en el saludo. Claro, aunque no nos vamos a poder abrazar hoy después de la pandemia por las normas de restricción y de distanciamiento que vamos a tener, pero
vamos a ver cómo el gozo se multiplica entre los hijos de Dios. Concluyamos de esta manera. Los pastores, los líderes, los encargados de grupos pequeños, de grupos de matrimonios, de grupos juveniles, de grupos de mujeres, de grupos de loidas, de grupos de hombres, de josillas, de prejudios, de lo que sea, nos vamos a ver bendecidos cuando pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido esta noche. Y especialmente, nunca perdamos de vista que nuestro enemigo, Satanás, anda buscando a quien devorar. Y muchas veces devora al más débil, al más desvalido, al que está menos preparado, al que no conoce de la Escritura y se deja llevar por las emociones, por las reacciones, por algo que no le gustó en la iglesia. Incluso hay gente que se va de las iglesias por un mensaje que predicó un pastor, por una palabra, una frase que dijimos en el mensaje, y la gente se levanta y se va. Tengamos cuidado y tratemos de buscar soluciones bíblicas a los problemas que tenemos aquí en la iglesia, en la tierra. Vamos a orar y a tratar de ser parte de la solución y no parte de los problemas. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver la manera maravillosa como tu Espíritu Santo fue guiando a los apóstoles y a los discípulos también a buscar una reacción, una respuesta, una solución concreta y correcta, de acuerdo al problema que habían detectado, que habían descubierto. Ayúdanos, Señor, en medio de esta pandemia. Ayúdanos hoy que vamos a volver a nuestros cultos con grandes limitaciones. Ayúdanos, Señor, a ser respetuosos de las normas que vamos a usar para los cultos presenciales. Ayúdanos a ser prudentes. Ayúdanos a respetar a los hermanos que van a estar en las entradas, a las autoridades que han tomado decisiones, que han tomado lineamientos. Ayúdanos, Señor, y que este retorno, este volver a nuestros cultos no se vaya a convertir en una murmuración, en una querella, en una fuente de división, sino que regresemos en armonía, con respeto, con amor, obedeciendo las indicaciones que nos den. Padre, pero también bendice las relaciones entre todos los hermanos. Bendice los ministerios, bendice las misiones, bendice todo lo que se hace dentro de la iglesia. Y que cuando veamos allí pequeños incendios, los podamos atender rápidamente a la luz de tu palabra. Bendícenos, Señor. Y ahora, quiero también dirigirme a usted, amigo. Probablemente usted, como no es miembro de nuestra iglesia, usted dirá, todo lo que ha dicho no aplica a mí. Sí, aplica a usted. ¿Sabe por qué? En algún momento de su vida, usted se ha quejado de todo. Se ha quejado de su esposa, de sus hijos, de su trabajo. Se ha quejado de cualquier cosa, de la vida, hasta de Dios quizás. Esta noche quiero hacerle un llamado a usted. ¿Por qué no le da una oportunidad de poner su vida en las manos del Señor? Y por primera vez en la vida, en lugar de murmurar contra Dios, usted decide someterse a Él y darle gracias al Señor por ese hogar, por esa esposa, por ese esposo, por ese hijo, por el trabajo que usted tiene. Dele gracias a Dios. Pero no hay manera de ser humildes y sabios y prudentes hasta que le damos entrada en nuestro corazón a Jesús y Él toma el control de nuestras vidas. Él maneja nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Yo le invito a que le dé la oportunidad a Jesús de entrar a su corazón y de ser el Señor, el dueño de su vida. Si usted está dispuesto a recibir a Cristo en su corazón,
te invito a que haga esta humilde y sencilla oración. Dígale a Jesús de la siguiente manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no merezco ninguna bendición. Reconozco que me he quejado de muchas cosas. He murmurado de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi trabajo. He murmurado de mi salud. Me he quejado del dinero. Me he quejado del alimento. Y te pido que me des una nueva vida, que me hagas una nueva criatura. Quiero ser tu hijo. Quiero formar parte de esa gran familia espiritual. Quiero ser un cristiano. Recibo a Jesús en mi corazón, lo acepto como mi Señor y mi Salvador personal en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted tomó la decisión de recibir a Cristo en su corazón, bienvenido a la familia espiritual, bienvenido a la familia de Cristo. Ahora usted es parte de esta congregación y del cuerpo de Cristo. Y le invito a que nos contacte, que nos escriba a la dirección que aparece al pie de esta pantalla o en el grupo también del video donde usted nos está observando. Contáctese con nosotros. Nosotros le queremos demostrar el amor en Cristo y ayudarle en sus primeros pasos también. Que Dios nos bendiga. Y pronto nos vemos en el templo de la Iglesia Bautista Miramonte. Gracias por seguir creciendo espiritualmente junto a nosotros. Sigue conectándose a nuestras transmisiones los lunes a las 7 de la noche en nuestro live de oración. Los miércoles también a las 7 de la noche en nuestro culto a media semana y los domingos a las 10 de la mañana para continuar con nuestro estudio del Padre Nuestro en nuestra serie Acceso Libre. Conéctese por Facebook y YouTube. Y mañana tendremos un nuevo episodio de nuestro podcast para mujeres, Esperanza para hoy, con el tema Los cambios en ti y en mí. Encuentre los links para escucharlo en nuestras redes sociales. También encuentre allí Sabiduría en Acción, de lunes a viernes, consejos prácticos basados en el proverbio del día, en la voz de nuestro pastor Mauricio Castellón. Y recuerde que puede seguir ofrendando y dando a través de los diferentes métodos que hemos habilitado para usted. Encuentre más información en nuestro sitio web www.ibmiramonte.org en la sección Dar. Siga nuestras redes sociales para estar al tanto de todo el acontecer de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga en el resto de su semana. Despidámonos entonces alabando a nuestro Señor, declarando que Él es grande y pues que es digno de alabar. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento de las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. ¿Lo dice usted? Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús
aquel Jesús que por salvarme vino, lleno una cruz, sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. ¿Qué vamos a hacer? Le adoro.